¿Cómo andan, gente? Muy bienvenidos a este nuevo video, un gusto saludarlos. Mi nombre es Maximiliano, o Max, como gusten llamarme. Bienvenidos una vez más a este nuevo video para hablar de un tema apasionante, un tema que es un clásico del canal, que hace mucho tiempo que no hablo de esto, pero que en su momento, en viejos videos, hemos desarrollado mucho. Generalmente este canal, mientras tanto, sí ha seguido tocando. Yo personalmente me he tomado el trabajo de seguir hablando de varias profecías de este gran profeta visionario medium que tuvo la Argentina, llamado el Nostradamus argentino. Hablo, por supuesto, de Benjamín Solari Parravicini, un hombre que no hace falta mencionar quién es y todo lo que se ha cumplido a lo largo del tiempo, de las décadas, de décadas y décadas a lo largo de la humanidad. Pero este hombre, lógicamente, generó y desarrolló muchísimas psicografías en sus estados de trance, en donde él realizaba dibujos y dejaba escritos, y muchísimas psicografías se referían al futuro de la Argentina, por aquellos años donde él comenzaba a escribir sus textos y todos los mensajes que iba canalizando, de este ángel con el que se comunicaba, de los seres de dimensiones superiores con las que entraban en contacto con él. Una persona realmente muy especial. Y bueno, yo en su momento hablé de esto también, que es el tema de hoy, el hombre gris. El hombre gris. De eso voy a hablar aquí. Y tenía muchas ganas de volver a tocar este tema porque se viene hablando desde hace muchísimo tiempo a lo largo de todos los gobiernos que van pasando en la Argentina. Siempre se intenta ver si encajan los textos con las características, con las situaciones, a ver si el hombre gris en algún momento, la gente del peronismo decía era Néstor Kirchner, después, bueno, obviamente la historia va mostrando que nada que ver, en algún momento la gente de la derecha pensaba que era Mauricio Macri, nada que ver, cuando llegó Javier Milei al gobierno, es el presidente actual y es el hombre del cual se comenzó a hablar por un montón de cosas que parecían encajar mucho más, ¿no? Bueno, hoy te voy a contar mi punto de vista con el tiempo que ha ido pasando, con los eventos que se han ido dando, la conclusión que yo saco respecto de esto, del gobierno actual. Pero quiero comenzar hablando de algunas características, porque Benjamín Solari Parravicini hablaba del hombre gris. ¿Cómo era el hombre gris? Y dijo lo siguiente, atento a estas palabras, ¿no? Él dijo, el hombre humilde en la Argentina se allega para gobernar. Él será de casta, encima aquí mencionaba la palabra casta, algo que siempre llamó mucho la atención a todos los estudiosos de la obra de Benjamín Solari, ¿no? Él será de casta joven y desconocido en el ambiente, mas será santo de maneras, creencias y sabiduría. Él llega luego de la tercera jornada. Muchos empezaron a hablar de que aquella tercera jornada si podía deberse a que fue la primera jornada tenía que ver con lo que eran las PASO, la segunda jornada la primera vuelta y la tercera jornada la segunda vuelta. Bueno, también se hablaba de esto del hombre gris y él decía, Benjamín decía, Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo, puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Y acá yo subrayo la palabra el instante, porque eso da muchas señales, el instante del hombre gris. El hombre gris es un instante, es un momento. Para mí el instante es como un momento cíclico, es como un momento determinado, ¿no? Y yo siempre, analizando aquí, yo sentía que iba más allá de la figura de un líder, que seguramente lo puede haber, lo puede representar también, pero el hombre gris, como mucha gente también lo entiende, uno puede comprender que quizás se debe esto a un movimiento de masa, a una conciencia colectiva, porque Benjamín Solari Parravicini hablaba mucho de una persona con sabiduría y con amor también. Menciona mucho la palabra amor, habla de que Argentina todo lo tiene, que Argentina no será comunistada, dijo hay una predicción que yo subí hace poco, una profecía, donde él mencionaba esto, porque todo lo tiene, porque tiene amor. Y otra cosa más que decía Benjamín Solari Parravicini siempre, tenía que ver con todas estas características, ¿no? Entonces uno entendía como, por ejemplo, la clase media salva a la Argentina, ¿no? Y hablaba como de una persona que no era del ambiente, una persona desconocida. Bueno, miren, cuando pasó lo de Milei, lógicamente todo el mundo sabía que era una persona que emergió outsider, fuera de la política y se fue metiendo allí, y después obviamente, porque para llegar a eso, lo normal uno piensa que puede ser esa la forma, pero al fin y al cabo yo creo que tengo que entender, y yo les dije muchas veces, que para mí el hombre gris era un instante, y que lo que ha pasado en el último tiempo de la Argentina, desde este cambio de timón, este cambio de dirección que ha hecho la Argentina, para mí ha comenzado a emerger las puertas del instante del hombre gris, sin representarlo puntualmente en un político, sin representarlo directamente allí. Pero resta ver, conforme vaya pasando y sigan pasando los tiempos y los años, si por ahí Milei no termina encajado en otra predicción de la que hablamos alguna vez, una profecía que decía Benjamín, que decía, la Argentina dividida
atención a esto, partida en dos mitades, levantará un fantoche de nueva doctrina. Mucha gente empezó a llamar a Javier Milei como el fantoche como si se debiera a una persona. Y acá la profecía yo entiendo que dice un fantoche de nueva doctrina. La palabra, el sinónimo fantoche, se refiere a una nueva doctrina, que también coincidiría con un momento de la Argentina dividida entre dos aspectos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es otra también posibilidad que puede cuadrar y encajar. Miren, gente, la Argentina está clara que acá yo voy a hacer la lectura. Siempre que yo voy a leer por el hombre gris, siempre que yo voy a preguntar por la actualidad argentina en 2025, aparece esta carta. Siempre que he preguntado por la figura incluso hasta del mismo Javier Milei en la Argentina, sale esta carta, el loco, que algunos pueden decir es un loco demente y otras personas pueden decir es un genio o es alguien que viene a romper las estructuras como representa el loco, alguien que viene a hacer las cosas diferentes, que viene a romper los paradigmas desde un lugar positivo, ¿no? Miren, yo creo que hay luces y sombras aquí desde siempre, en todo aspecto, en toda ideología y en toda persona, ¿no? Y la actual no es la excepción, ¿no? Lo que estamos viviendo en la Argentina. Cuando aquí se habla del hombre gris, la palabra gris, yo comparto con ustedes esta reflexión, para mí la palabra gris está mostrando quizás un camino medio entre el blanco y el negro, ¿verdad? De hecho, o a unificar ambos, lo mejor de ambos, ¿no? Porque si vos juntás en una acuarela el color blanco y el color negro, queda un color gris. Entonces, si vos dividís, nunca va a encontrar ese color. La vida tiene grises también, a pesar de que hay cosas y momentos en donde son blanco o negro, pero tiene grises. Y la Argentina siempre es fragmentada, dividida entre ¿cómo se dice?, entre derecha e izquierda, siempre, entre el pensamiento de derecha y el pensamiento de izquierda, entre radicales y peronistas, o kirchneristas y el PRO, o toda esa o ahora el kirchnerismo-peronismo versus la Libertad Avanza, ¿verdad? Que es el movimiento libertario, ¿verdad? El movimiento libertario. Entonces, todo esto, siempre la Argentina en algún punto está dividido, más allá de que esta es una tercera fuerza que surgió, ¿no? Y yo siempre, gente, les digo esto, yo entiendo a todas las personas de los dos lados, porque yo siempre les digo lo mismo. Yo siempre digo que el comunismo el comunismo, que todas las izquierdas son derivadas del comunismo. Lo que pasa es que las izquierdas, el otro día me cuestionaban esto, me decían, no, pero esto no es comunista, este no es comunista, no. Pero todas las izquierdas son derivadas del comunismo. Pasa que son izquierdas más radicales, más fuertes, más, se podría decir, lo que le llaman la marea roja, en relación al comunismo duro, que eso representaría más una dictadura, un Lenin, representaría en la actualidad, no sé, un Nicolás Maduro en Venezuela, cosas así, ¿no? O bueno, en su momento todo lo que es Rusia, y lo que le llaman también la marea rosa son las izquierdas más ¿cómo se dice?, más moderadas, pero pertenecen también al comunismo. Y del otro lado tenemos la visión de derecha, que se basa puntualmente en todo lo que es, tanto puede ser el movimiento libertario, que va al extremo de eso, del libre mercado y todo aquello, ¿no? Y el sentido de la libertad, de cada uno arréglesela como puede y haga sus méritos, y el que no puede, bueno, ese es un pensamiento de ese lugar. Entonces yo creo que está claro que en la Argentina estamos fragmentados y se enfrentan ambas partes y todos se ponen desde un lugar pensando que son la verdad y que son el lugar correcto de la vida y de la existencia, y no se dan cuenta de lo oscuro y lo peligroso que encierra eso, ¿no? Las izquierdas, justamente el quitarle la libertad y la elección, la manipulación, lo que han hecho las izquierdas siempre, en la Argentina incluido, por supuesto, en un gran porcentaje de la historia democrática argentina, que es esto de utilizar a los pobres, de mentirle a los pobres, de manipularles a través de generarles dependencia, ¿verdad? Es esto, es hacerles creer que están de su lado, es hacerle creer a los pobres que piensan en ellos que realmente que hacen lo que hacen por ayudarles y porque les quieren, y porque realmente eso es lo que hace la izquierda para mantener cautivos, para generar lo que ustedes saben, pobreza, para generar ignorancia, falta de educación, manipularles, dominarles, usarles para sus votos y para llegar al poder y robar, volverse millonarios y vivir como grandes capitalistas de una forma totalmente hipócrita. Eso es lo que es bueno, yo te doy una ayudita, te mantengo ahí, te mantengo en la pobreza, vos no salís de acá, dependes de mí, sos preso, haces lo que yo digo. Y te instalo un relato para que vos creas eso, para que nunca puedas entender nada y sigas pensando que yo soy el ángel y el otro es el demonio. Esa es la idea esa es la manipulación de todo lo que es el comunismo, que de ahí va gradualmente, o más grave o más moderado, pero deriva de allí. Y eso es lo que obviamente genera tanta pobreza y genera todo eso. Pero del otro lado,
Así como yo digo eso, están las derechas. Y las derechas que dicen el comunismo no debería existir más, la izquierda no debería existir más, ojalá desapareciera, porque es un culto de cultivo, es un caldo de cultivo, perdón, de pobreza, de delincuencia, de todo lo peor, de corrupción sin igual, como ha pasado en la Argentina. Sin embargo, yo siempre digo, las izquierdas nunca van a desaparecer, ¿cómo se dice? Esa visión nunca va a desaparecer. ¿Saben por qué no va a desaparecer? Porque las derechas se vuelven totalmente insensibles, se vuelven totalmente falta ¿cómo se dice? Le falta empatía con la gente. Las derechas quieren utilizar todo simplemente como un mercado, como una empresa, y cuando se lleva a un extremo, se va a un extremo como es esto, ¿qué sucede? Puede que a un nivel de cuentas, puede que a un nivel de economía las cosas estén equilibradas, quizás eso no está pasando hoy en la Argentina, yo considero, pero ¿a costa de qué también? ¿De qué manera? Como diciendo, bueno, cada uno se arregla como puede, y si no tenés, morite, ¿no? Y si de repente y se empiezan a recortar cosas hasta de ámbitos que tienen que ver con la salud, que tienen que ver, hasta con los comedores, con lo que vos te puedas imaginar, porque siempre, lamentablemente, en el mundo, no solo en Argentina, en el mundo, hasta en los países más poderosos, siempre va a existir gente en condiciones vulnerables, porque nacen con problemas, con enfermedades, con cuestiones delicadas, porque nacen en un contexto familiar muy complicado, en lugares como nuestra Sudamérica, donde hay tanta pobreza enquistada. Entonces siempre va a haber sectores vulnerables o porque viven en zonas alejadas que necesitan del Estado, que necesitan de la intervención del Estado, que necesitan de la ayuda del Estado, de la ayuda del pueblo argentino. Y no entender eso y no ayudar a eso es una falta de humanidad, es una falta de empatía. Y eso es lo que pasa con las derechas, eso es de lo que adolecen las derechas. Ese es el gran defecto de las derechas. Por eso siempre va a haber un gran cúmulo de gente que nunca va a querer a las derechas, porque le falta eso. Entonces yo entiendo a la gente que está de ese lugar, porque en realidad todos en algún punto lo sufrimos, cuando eso es así. Y allí es donde hay pensamientos tan extremistas, que para mí no son buenos, pensamientos tan radicales que en las teorías suenan bien, pero en la práctica no, como esto de, bueno, que no haya regulación de nadie, que cualquiera cobre lo que quiera, que cualquiera haga lo que quiera, y todos se ponen de acuerdo para subir las cosas 10 veces, y entonces en la realidad, en este país al menos no funciona tan fácil eso, siempre tiene que haber una intervención. El Estado no se puede desaparecer, es decir, cada persona que se arregle como puede y el que no puede que se joda, porque eso es una actitud insensible. Entonces, dictaduras han existido toda la vida, de izquierdas y de derechas, ¿ok? Y yo creo que por eso digo que ningún sector ha sido la solución, ha demostrado en el mundo la solución. ¿Por qué hablo de esto en relación al hombre gris? Porque considero que, por lo que yo estoy viendo, por actitudes y por cosas, por falta también de empatía del gobierno actual, pese a que ha hecho un montón de cosas muy bien, pese a que ha tenido unas grandes cosas que no se ha hecho hasta acá en la historia política, han habido cosas nuevas, han habido cosas realmente distintas, pero lo que sigue adoleciendo a las derechas es eso, hasta que las derechas no cambien ese costado, que hagan lo que tienen que hacer, que pongan las cuentas en orden, como ha tenido por ejemplo, el gobierno argentino, ha tenido también el coraje de hacer un montón de cosas, pero siempre es fácil hacerlo cuando uno tiene todas las comodidades, como hacen los políticos, que no le falta la comida, que no le falta esto, que no tienen enfermedades, que tienen cubiertas sus necesidades. Así es fácil tomar dictamen en cuanto a las cosas, ¿no? Pero mientras las derechas no se pongan, no tomen esa sensibilidad, les aseguro que las izquierdas, ni el peronismo, ni nada jamás va a dejar de existir, porque la gente que necesita eso para vivir, ¿qué le termina pasando? Dice, miren, aunque sabemos que la izquierda no lo hacen por nosotros, que nos están manipulando, que son unos delincuentes, unos chorros, son unos corruptos tremendos, aunque hagan eso, aún así son los únicos que se ocupan de nosotros, son los únicos que piensan en nosotros, dicen la gente, ¿no? Y como nosotros necesitamos urgentemente algo para subsistir y para vivir, entonces terminan votando nuevamente y las izquierdas siguen adelante, siguen, ¿se entiende? Porque dice, a pesar de todo eso, los tenemos que votar porque las derechas no se ocupan de la gente vulnerable. Por supuesto, después la gran mayoría no es así. La gran mayoría de las izquierdas quiere un Estado que siga siendo un Estado padre, que se ocupe de ellos, que le regale las cosas y aprovecharse, y gente que quiere seguir y que ataca a la derecha por la cuestión de mantener sus curros, de mantener su hipocresía, su impunidad. Eso incluso diría que es en gran parte, o si no sé si en la mayoría de la gente, pero sin embargo siempre hay una porción de vulnerabilidad en la gente que tiene que, ¿cómo se dice? Que las derechas tienen que ocuparse. Ojalá las derechas se vuelvan más sensibles, se vuelvan más empáticas, porque esa va a ser la forma de que las cosas se equilibren. ¿Qué es el hombre gris entonces? Para mí quizás es una visión de entender que se debe actuar con muchas premisas de la derecha, pero se tiene que tener la sensibilidad que solamente, o ocuparse, pero por los buenos motivos, no para manipular, no para aprovecharse como hacen las izquierdas tradicionalmente, de usar a los pobres y mentirles.
Tiene que haber un equilibrio. Quizás este hombre gris sea una nueva conciencia que algún día emerja en la Argentina. Yo hoy en día, sinceramente, por esta falta de empatía y estas cosas que veo en muchos aspectos, no creo que el gobierno actual pueda decirse que este es el hombre gris o que es ese momento. Quizás es una apertura a un montón de conciencia, pero lo que yo acá veo en esto que decía Benjamín es cuando habla de santo de maneras, creencias y sabiduría, ¿no? El amor no está presente. El amor no está presente. Y cuando el amor no está presente, solo está presente lo racional, solo está presente como manejar todo de una forma racional y sistémica y empresarial, y sin pensar en los vulnerables, sigue estando, todavía no se manifiesta ese instante del hombre gris. O quizás ha comenzado una luz a emerger, pero no se está manifestando aquí. Entonces yo quiero traer acá las cartas y preguntar si en algún momento este hombre gris, este instante del hombre gris en la Argentina llegará. Pienso entonces en el hombre gris. El hombre humilde en la Argentina se allega para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente, mas será santo de maneras, creencias y sabiduría. Él llegará luego de la tercera jornada. Vamos a ir poniendo por comas. El hombre humilde en la Argentina se allega para gobernar. Primera carta. Segunda carta. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente, más santo de maneras, creencias y sabiduría. Carta tercera. Él llegará luego de la tercera jornada. A ver cómo nos grafica Dios el universo a través de estas cartas sobre el hombre gris. A ver, esta profecía que dijo aquí. La luna. Primera carta, el arcano 18, la luna. El hombre humilde en la Argentina se allega para gobernar. Carta 18, la luna. Segunda carta, él será de casta joven y desconocida en el ambiente, mas será santo de maneras, creencias y sabiduría. Y aparece un joven. Atentos a esto. Aparece un joven. Miren ustedes. Esta es una figura joven. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente, mas será santo de maneras, creencias y sabiduría. La sota de bastos, que puede o bien representar a una persona joven de algún signo de astrológico de fuego, Aries, Sagitario, Leo, o simplemente esta sota puede estar marcando características de una persona llena de entusiasmo, de una persona con muchas ganas, pero también joven, con cierta inexperiencia, pero con ganas de ponerse en movimiento y poner en movimiento un montón de cosas. Una Argentina sumida en la confusión, sumida en el pasado, dice la luna. El pasado. La luna son todos los traumas que cargamos en el pasado, llenas de intrigas, llenas de falsedades, llenas de cosas ocultas. Eso es la luna, ¿no? Se allega para gobernar. La noche oscura. Y fíjense que la luna tiene mucha relación. Aquí hay como perros, lobos. Y tenemos al cangrejo signo de Cáncer, que lo representa a la Argentina. La Argentina es de Cáncer porque es del 9 de julio su independencia. Y el 9 de julio es Cáncer. Y el astro que rige a la Argentina es la luna, porque Cáncer lo rige la luna también. Llegará luego de la tercera jornada, 7 de bastos, una carta de lucha aparece aquí. Una carta de lucha. Voy a sacar otras cartas más para que nos den más pistas. La carta de la decepción. Llega en la Argentina, se allega para gobernar. Una Argentina envuelta en la decepción, en las cosas, en la negatividad. Pero se ve aquí el puente para cruzar hacia otro aspecto. Se ha perdido la alegría, se ha perdido la abundancia, pero hay dos copas que están de pie, que en el tarot el 2 de copas representa el amor. Él será, miren, otra imagen más del joven. Otro joven aparece con la copa en la mano, viene a ofrecer la sanación, es como el santo grial, viene a ofrecerle a la Argentina la sanación. El corazón viene a ofrecer. Esta es la carta del amor, es como un enamorado, alguien que viene con toda la bondad de su alma a ofrecerle lo mejor a la Argentina. A traerle esa copa, miren ustedes, las 3 copas que representa el 3 de copas, que es la abundancia, la celebración, la alegría de la gente, han caído, quedan 2 copas de pie, el amor, y este joven trae su tercera copa. Es como si levantara a la Argentina, ¿no? Levanta cabeza, llegará luego de la tercera jornada, el 8 de copas. Esta es una carta como de eclipse, esta es una carta de alejarse de algo, veo personas alejándose, y es encaminarse hacia una búsqueda de un crecimiento y de algo mayor. Bueno, 2 de oros, el cambio, la inestabilidad, la carta de la abundancia aparece aquí, la emperatriz y finalmente el sol. El nuevo sol, como le decía Benjamín, el nuevo sol llega a la Argentina. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente. Y apareció la emperatriz, ¿no?
que es como la madre embarazada, pero es la tierra eso. Increíble. Vamos a ver de atrás qué se ve. El hombre humilde en la Argentina ya llega a gobernar, 3 de oros, la carta del trabajo, la construcción, y aparece el 3 de copas, ¿ven? Él será de casta joven y desconocida en el ambiente, mas será santos de maneras, creencias y sabiduría. El 3 de copas llega a la alegría. ¿Y qué va a pasar? Llega luego la tercera jornada, la plenitud total de la Argentina. La Argentina encuentra su plenitud el 10 de copas. Miren, esta es la casa de gobierno en el pasado. Mas será santos de manera. Acá miren, hay un niño que emerge, el llamado del cielo, el llamado del ángel a la Argentina a resucitar y a renacer. Y el 10 de bastos llega luego de la tercera jornada, de un momento de mucho sacrificio, de mucho agotamiento, de mucho esfuerzo, de muchas cargas. Voy a limpiar la mesa. A ver, Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. Puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. A ver qué dicen las cartas. ¿A qué quiero ir con todo esto? Que a pesar de esta división, es el nacimiento, es lo que está pasando, a pesar de que lo que la gente vea bien o mal, o que sienta, o que se está haciendo realmente muy bien o muy mal, o ambas cosas a la vez. Esta tercera fuerza que ha surgido en la Argentina es como para empezar a encontrar un camino medio, para que la gente no esté tan dividida solo en blanco y negro, que empiece a ver otra opción, que empiece a preguntarse por cosas distintas, y una forma distinta de ver la Argentina, ¿no? Creo que por eso ya es un triunfo en sí lo que ha estado pasando, más allá de las cosas que se dan, ¿no? Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. As de espadas, en triunfo, la carta del triunfo. La carta, esto también, ojo, porque esto puede ser o una guerra ideológica, una guerra ideológica, pero también esta carta de las de espadas puede representar el armamento, las fuerzas del armamento, de las Fuerzas Armadas, cuando no digo esto de los militares, sino me refiero a la parte armamentística, ¿me entienden? Si hablamos de lucha y todo eso. Tendrá su revolución francesa en las calles. Puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Viene la carta de la espera, el 7 de oros. El 7 de oros. ¿Y cuál es la tercera carta? ¿Qué pasará al final? El 8 de espadas. Ve un clima de tensión porque se ve como la espera de algo que está interfiriendo, que no se termina dando. ¿Se entiende? Es como una idea que no termina y no puede como manifestarse. El triunfo todavía no puede manifestarse, está como a la espera. Quizás por algo económico. Esta es la carta que habla de esperar mayores y mejores resultados económicos. Vamos a sacar más cartas, a ver que no hay más información. 6 de copas. 6 de copas son los lindos recuerdos del pasado. También muchas veces representa eso. Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. Puede ver sangre en las calles. Miren, esta es la carta que representa esa parte de la profecía. Puede ver sangre en las calles. Hay angustia, hay sufrimiento. Hay dificultad económica, hay espera. Si no ve el instante del hombre gris. Y aparece el diablo. Gente, atención. El diablo metiendo la cola, la oscuridad, la manipulación, la suciedad, la maldad. Ojo con esto. Esta carta muchas veces ha salido representando también a todo lo que es el comunismo acá en muchas lecturas, pero directo, no porque lo diga yo, sino porque sale las cartas, se manifiesta acá. Momento de oscuridad en la Argentina. Miren, lucha, dialéctica, lucha física por ideales contrapuestos, caballero de espadas. El 7 de espadas, la carta de los robos. Puede haber sangre en las calles, las trampas, los robos, los saqueos, todo eso puede tener que ver con esta carta. Gente escapando y queriendo llevarse lo suyo. Y aparece un rey de oros. Y aparece una figura finalmente aquí. Vamos a ver de atrás hacia adelante. El ángel de la templanza. La Revolución Francesa. Puede haber sangre en las calles, hay enfrentamientos. Esta carta es, miren, es lucha, enfrentamientos, tremendo enfrentamientos. Y finalmente el rey de espadas aparecen aquí. Aparecen figuras de autoridad. Al final va a emergen otras personas que están acá. Algunas desde la energía oscura manipulando y otras de otro lugar. Miren, nuevamente en el futuro los enfrentamientos, las peleas, porque hay un presidente en el pasado. Tremendo, gente, lo que ha salido acá. Veremos cómo se van desandando los hechos. Le deseo lo mejor yo siempre a la Argentina y al gobierno que está, y quiero que este gobierno también haga bien las cosas y que tenga mayor sensibilidad con la gente. Que no se transforme en un fantoche ni nada de eso, pero que ojalá se encuentre el camino medio, que sea el comienzo. Si no es este gobierno, si no es esta gente que está, pero que venga realmente, que se vaya sembrando el campo. Saben que siento que esto ya se empezó a sembrar y que está emergiendo la conciencia de la gente. Que esto sirva para que pensemos todo lo que hablamos acá y dejemos de estar peleando con esto, porque al final todos son monstruos, como dice la política, son monstruos de dos cabezas, derecha e izquierda. Al final siempre se devoran a la gente. Y la gente termina peleándose por estos monstruos, por este mismo monstruo que siempre sale ganando, el que pierde es el pueblo. Dejemos de ser tan ciegos, ¿no?
y tan fanáticos y todo eso, y miremos el bien de la Argentina, ¿no? Y busquemos lo mejor de cada aspecto. Busquemos lo mejor de cada aspecto para el país y vamos seguramente a crecer en conciencia y seguramente va a emerger y se va a hacer posible este instante con la persona que tenga que llegar en la Argentina. Es lo que deseo para mi país y para todo el resto de América y del mundo. Nos vemos la próxima. Suscríbete, sé parte del canal. No te olvides de suscribirte, si no te vas a perder videos como estos que están realmente muy buenos. Me encanta hacerlo. Saludos a todos.